Seguimos en Punto de Partida con Daniela Cuesta, candidata a intendenta por la ciudad de Santo Tomé. Y hablando del futuro, Daniela, recién decíamos fuera de cámara que hay una palabra común que se usa casi siempre por todos los candidatos, que tiene que ver con la idea del cambio. Pero cada uno le da su significado a esta palabra. En el caso tuyo, ¿cuál es el significado que le das? Para nosotros el cambio es lo que se puso en marcha a partir de 2007, pero también cambio significa tener la autocrítica suficiente de saber que la sociedad se complejiza, que la realidad va cambiando y que tenemos que irnos adaptando. Es normal eso en la democracia, ¿no? Porque uno desde la gestión resuelve un tema y aparece otra demanda. Y es lógico porque es normal en la vida. La gente quiere vivir mejor, ¿no? Es normal en la vida, es así. Nosotros siempre damos el ejemplo de los vecinos de Barrio El Tanque, por darte un ejemplo, que cuando nosotros llegamos venían de la inundación, que entonces el problema hídrico era el gran problema del momento. Cada vez que lloviera, desesperante la situación. Se generaron la infraestructura suficiente y la inversión en obras hídricas, que hoy ya no es un problema. Entonces ese mismo vecino hoy se enoja porque están poseadas las calles. Claro. Y nosotros le decimos que tiene razón, que es así. Que la tiene de hecho, ¿no? Obviamente que tratamos de recordar lo que significa, no de recordar lo que sucedió, porque eso hay que tratar de olvidarse lo antes posible. Sí recordar que hubo acciones, que no es gracias a la providencia que eso no sucede más, sino porque hubo desagües, el San Martín, el Gaboto, la incorporación en la autovía, en la obra de autovía del desagüe de Malvinas. Hay acciones concretas que evitan esto y nos dan una tranquilidad. Pero entonces hoy es saludablemente positivo que ese mismo vecino hoy nos reclame por el estado de las calles. Y nosotros como Estado tenemos la obligación de generar la propuesta concreta para superar esto, que es uno de los problemas que más nos aquejan en lo cotidiano en los vecinos. Nosotros hablamos de cambios y decimos que la intendencia, la gestión de Palo Oliver lleva ya pavimentada casi 160 cuadras de la ciudad. Pero en una ciudad que tiene 1.700 cuadras de tierra, ese cambio, si en sí mismo creemos que es suficiente, nos estamos quedando. Entonces la propuesta es duplicar la cantidad de de cuadras pavimentadas de lo que hizo esta gestión. Cambio, decís, en relación a profundizar lo bueno y superar lo malo. El estado de las calles tenemos que, la única forma honesta de decirle al vecino que con este régimen de lluvias que tenemos ahora, más la cantidad de autos y vecinos que residen en Santo Tomé actualmente y lo que genera en el desgaste de las calles, la única forma de solucionarlo es pensar que la pavimentación sea el eje de las próximas gestiones de gobierno para modificar la proporción que tenemos hoy de 1/3 de calles de pavimento y 2/3 de tierra. Mejora la calidad de vida de los que tienen pavimento y permite al Estado trabajar con otra regularidad en las zonas que no tengan pavimento. Te interrumpí, Daniela, porque estaba pensando recién, en el bloque anterior decíamos de la continuidad, de cómo se aprovechó lo gestionado por Ángel Piaggio en materia de relleno sanitario, que hoy es una realidad. Pero en el caso del asfalto, ¿no?, que es una necesidad, como vos lo describías, acuciante y desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasaba en otras gestiones? Digo, hablábamos de la gestión de Piaggio en materia de relleno sanitario. ¿Qué pasaba antes en materia de asfalto? Nosotros hacía mucho tiempo que no teníamos un plan de pavimento que cubriera las necesidades de los diferentes barrios de la ciudad. El último plan de pavimentación fue Calle Alberdi, que es una calle troncal importante, pero que estaba circunscripto a un solo sector. Estamos hablando de una obra que ya hacía 8 años que no se hacía. Claro. La intensidad y la cantidad de cuadras que se hizo en esta gestión estos últimos 4 años, porque en realidad la obra de pavimento, un plan de 4 años, en la historia de Santo Tomé nunca se había dado. Y lo importante es, para mí el cambio radica básicamente en incorporar como política de Estado la pavimentación, porque la calidad de vida de los vecinos va a cambiar sustancialmente. Pero además es integración, es plusvalía para las viviendas, es acercarnos los diferentes barrios. Y eso sí creo que fue un cambio. Y la apuesta justamente es esto que fue positivo, pensarlo como continuidad, no importa el gobierno que esté.
Santo Tomé siempre hubo mucho miedo de las gestiones de, como es una obra cara, no estar en condiciones de financiarla. Claro. Bueno, nosotros también trabajamos en 8 años en una modificación de la estructura de recursos del municipio para que esté en condiciones de hacerlo. Pero además ya firmamos un acuerdo con Lifchi, que es nuestro candidato a gobernador, para el financiamiento por parte de la provincia de diferentes acciones. Una de ellas es 150 cuadras de pavimento, 250 cuadras de mejorado. Ya estamos trabajando en el compromiso concreto del financiamiento del 50% de lo que estamos proponiendo, sabiendo que además con el presupuesto municipal se puede y con el equipamiento municipal se pueden hacer estas obras. Claro, la urbanización evidentemente mejora la calidad de vida de la población. Y en relación a otros servicios, hablamos de salud, recién mencionabas el tema educativo, pero hablando de salud concretamente, ¿en qué se puede avanzar en la ciudad de Santo Tomé? Bueno, nosotros en Santo Tomé también se hizo una inversión inédita, se está haciendo en realidad una inversión inédita en el SAMCO, que es nuestro centro de salud madre. Claro. Cuando llegó Palo a la gestión, se llovían los techos, hubo que hacer techo, hubo que conectar la cloaca, comprar grupo electrógeno, ahora se está haciendo un programa de ampliación. En realidad hay un viejo proyecto ambicioso que tiene que ver con que el SAMCO se transforme realmente en una segunda instancia de atención. Sí. Tenemos que trabajar para generar un dispensario en las zonas aledañas al SAMCO, de manera que la atención cotidiana del turno se haga en ese primer centro de atención y que entonces el SAMCO se convierta en la segunda instancia con mayor complejidad. Eso se está iniciando desde el punto de vista de darle la mayor infraestructura al SAMCO, pero nos queda esa segunda instancia en materia de salud que nos va a permitir dar un vuelco de calidad muy importante. Hoy se está trabajando con laboratorios, eso tenemos que seguir soñando con la posibilidad de generar un quirófano. Entendimos con el correr de la gestión que el sueño de la sala de partos todavía debe esperar porque hay mucha infraestructura previa que necesita el SAMCO para llegar a eso, claro. Pero un pequeño quirófano creo que va a ser un paso previo a poder pensar en una sala de parto con neonatología que algún día va a llegar a Santo Tomé. Pero además el concepto del trabajo en red en salud, Daniela, me parece que es central. Digo, no, está bien que los santotomecinos tengan el deseo de contar con la mayor infraestructura posible allí mismo en Santo Tomé, pero digamos, uno si montara en cada nosocomio, en cada centro de salud, toda esa aparatología, no habría digamos, recursos que alcancen para, digamos, la lógica del sistema de salud actualmente no está mal. No, nosotros no discutimos la lógica. Sí, bueno, ni hablar con el puente carretero. Claro. Ni hablar con el puente carretero. Nosotros, si pensamos en la posibilidad de un parto complejo para una persona que no tenga obra social, muy difícil. Bueno, ahí es un tema concreto. Se da una situación. Sí, ya una ciudad que supera los 70.000 habitantes, por eso claro, digo, escala. Lo que sí pudimos comprender es que se necesita infraestructura previa. Hay servicios esenciales todavía que le faltan al SAMCO para poder llegar a pensar en esto. Claro. Porque con el sala de parto tiene que estar la neonatología, porque también sería una complejidad. Recién ahora contamos con ecógrafo móvil, porque lo aportó el senador Marcucci. O sea, es mucho lo que falta, pero es muchísimo lo que se hizo en inversión en salud. Nosotros tenemos un centro de salud nuevo que es en Adelina Centro, y eso fue construido en esta gestión por el aporte provincial. La verdad que no nos podemos quejar. Lo que hay que trabajar entonces es profundizar mucho más lo que es la educación, lo que es la prevención, profundizar el trabajo que se hace desde el programa Municipio Saludable, que es uno de los pocos programas donde nación, provincia y municipio han trabajado de forma coordinada, desde la educación, desde la prevención, desde las campañas, y eso hay que profundizarlo, porque como lo hablábamos con el tema de la basura, es desde la escuela donde vamos a educar verdaderamente, no solamente las generaciones futuras, sino a los mayores, que muchas veces nos hace falta que los chicos nos digan, mamá, ponete el cinturón, mamá, come sano. Daniela, sintéticamente, hablando de lo que es, mencionaste el puente carretero, que es una necesidad central en Santo Tomé, digo, el acceso norte ha sido un paliativo importante, que nadie tenía en cuenta, digamos, y en un momento apareció, pero bueno, me parece que la gestión sobre el tema del puente en el próximo gobierno municipal va a ser central. Esta gestión, con todas las dificultades y en 8 años, que no es poco, logró llegar al punto de poder decir hoy
que lo único que falta es decisión política de la nación para hacerlo. Cuando llegamos nosotros se discutía si en el norte, si en el centro o en el sur. Fue una discusión larguísima, compleja, se resolvió. Faltaba entonces hacer el estudio ejecutivo, se realizó, lo aprobó Vialidad Nacional, están los pliegos confeccionados, está aprobado, Vialidad dice que tiene los recursos para hacerlo. Tengo la esperanza que pasado el proceso electoral, la Nación toma la decisión política de cumplir con un compromiso que asumió Néstor Kirchner en el 2007 y que era una contraprestación de lo que efectivamente sí hizo la provincia, que es invertir en la transformación de la Ruta 19 en autovía, desde Santo Tomé hasta San Francisco. Sí, que no es una obra menor, ¿no? Que no es una obra menor y que era una obra nacional. Y que también podríamos discutir que el puente también tendría que ser una obra nacional. Pero bueno, nos alcanzaba. Es parte de una ruta nacional. Y que además no solamente beneficia a Santo Tomé, a nosotros nos beneficia en lo cotidiano, en el que viene a trabajar, en el que tiene que venir a un hospital, como decíamos hoy. Pero esto hace un corredor bioceánico. Mira, la transformación de la Ruta 19 en autovía generó lo que hace mucho que anunciábamos y presentíamos, que era el comienzo de una erradicación de industrias y sobre todo de centros logísticos, que ya habla de lo que significa y lo que va a significar cuando se concrete la obra del puerto, cuando se concrete la obra del puente. Santo Tomé está en un nudo de distribución de rutas nacionales y de formas de comunicación regional que realmente nos va a potenciar a Santo Tomé, pero también obviamente a Santa Fe. Daniela Cuesta, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Hasta aquí llegamos en Punto de Partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 23 por Canal 2 Veo de Cablevideo Digital. Hasta entonces.